¿Qué tal, amigos de Red MX? Bienvenidos a este podcast. Cazadores de historias. Comenzamos. Esto es Cazadores de Historias y me encuentro con mi amigo Josué Hernández. Raúl Herrera. Y el día de hoy traemos temas muy interesantes, temas de fecha, temas navideños. Esas leyendas sobre la Navidad. Amigo Raúl, a ver, háblanos un poquito de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Pues miren, para todo el público que nos está sintonizando en esta ocasión, vamos a estar platicando sobre si la fecha que nos dan del 24-25 de diciembre es realmente la fecha en la que nació Jesús de Nazaret, que prácticamente es el centro de la celebración de la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Vamos a estar platicando y analizando esto durante un segmento del programa de esta noche, pero también vamos a platicar de la famosa estrella de Belén, aquella estrella que según también cuenta la historia, la Biblia, la leyenda, los villancicos, etcétera, cuenta que los pastores o los reyes magos siguieron esta estrella para llegar hacia donde había nacido Jesucristo. Y pues bueno, también ya tenemos por ahí una historia que te compartió un seguidor, un audio que también estaremos analizando, muy interesante sobre sueños, pero acompáñenos esta noche, no nos deje de ver, no nos deje de sintonizar durante el transcurso de esta hora y media, escríbanos sus preguntas, sus comentarios sobre todos estos temas que vamos a estar platicando. Bueno, abrimos hablando un poquito del tema. El primer tema es sobre la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. Oye, yo aquí les quiero hacer una pregunta. Antes de, precisamente abriendo el tema, ¿ustedes creen que realmente Jesús haya nacido el 25 de diciembre? Pues es que yo digo que no sé, porque para mí siempre me enseñaron que nació el 25 de diciembre. Con el tiempo, cuando a lo mejor cuando ya empecé a tener un poco de conciencia de las cosas, pues empecé a ver que como que las fechas no cuadraban, ¿no? Ajá. Nunca me metí en el tema hasta esta vez que lo pusimos en la mesa para platicar un poquito acerca de eso. Obviamente he visto muchos documentales en el que tocan un poco del tema, pero hasta este punto es donde más me eché un clavado al tema. Hay muchos indicios que todo hacen creer que es el 25 de diciembre, según información bíblica, pero también hay muchos indicios que es todo lo contrario, ¿verdad? Por ahí dicen que es el mes de marzo, puesto que ya había pastores, empezaba el pastoreo, que en Jerusalén, en Belén, es el tiempo adecuado del pastoreo en marzo. Entonces, pues hay ahora sí que muchas suposiciones que hacen creer que puede ser. Pero antes que sigas, amigo, con la explicación de mi amigo Josué, que es muy acertada, hay que entender también que hace 3000 años el clima era diferente. Sí. Y los tiempos eran diferentes, ¿verdad? El calendario también era diferente. Y como siempre le hemos dicho, la historia se ha perdido. Bueno, ahí comentan un punto muy importante. Para empezar, lo que dices de que la historia se ha perdido. En el calendario gregoriano, que es donde pues empieza esta cuenta, hubo unos años perdidos específicamente en esa etapa del nacimiento de Jesús, donde se está catalogado como el DC y el AC. Precisamente por la caída de un emperador romano, unos años que no se contabilizaron o que no se tenía registro de estos años, pues precisamente es lo que marca el indicio de que hay un desfase en el nacimiento de Jesús, e inclusive dicen que ya haciendo bien la verificación de cómo debería de ir el conteo, realmente Jesús de Nazaret nació todavía antes de Cristo, curiosamente e irónicamente, ¿verdad? O sea, precisamente sí, fíjate, por este error de la historia perdida que comentas. Aquí tengo mi notita que dice que Jesús nació entre el año 4 y 7 antes de nuestra era. Exacto. En era de Herodes el Grande, que él también murió él murió en el siglo 4 exactamente. Bueno, de hecho, en el año 4, de hecho, precisamente por Herodes el Grande también es otro de los puntos, o es otro de los anclas que nos indicarían que Jesús de Nazaret nació precisamente en esos años entre el año 4 y el año 7 antes de Cristo, o 7 a 4 más bien, porque era en reversa,
precisamente por Herodes el Grande. Se dice, según la historia, cuentan que el censo lo mandó a hacer Herodes el Grande. Herodes era el que quería matar a los niños. Entonces, al momento de hacer el conteo, dicen, a ver, Herodes el Grande se murió antes del año 0 de la era, del después de Cristo. Entonces, si se supone que mandó a matar a los niños, entonces Jesús debió de haber nacido antes. Ese es un punto, y el otro punto que ahorita comentabas y platicabas del calendario gregoriano. Recordemos que en ese entonces se llevaba el calendario romano. El calendario romano constaba de 20 meses, ¿verdad? De 20 meses de 20 días. Entonces, cuando en 1300 se empieza a congelar y ya oficializar el calendario gregoriano, estamos hablando del año 1300. Entonces, hay muchos, la fecha acertada del 25 de diciembre, más que nada lo utilizaron los católicos para tapar una fecha del judaísmo, que también había una una celebración, ese día. Entonces, la iglesia... Hanukkah. Sí, entonces la iglesia católica, para tapar su celebración o para... Ahora sí que los reflectores estuvieran en la celebración de la Iglesia Católica, utiliza el día 25 de diciembre. Exacto. Pero hay muchos indicios, el calendario gregoriano, como lo platicabas, lo que comentas de que nació en la época de Herodes y se presentó este indicio. Y bueno, pues se ha ido modificando la fecha, ¿no? Se ha ido moviendo. De hecho, lo del 25 de diciembre también, inclusive por ahí hay otra teoría de que fue en el siglo III o siglo IV ya de nuestra era. Y como se supone que el 21 de diciembre es el día más corto del año en esta zona del mundo, que es la parte que abarca también a Belén y a Jerusalén, pues prácticamente decían, a ver, es la noche más larga. Lo contrario es el 21 de junio, que es cuando es el día más largo. Entonces, precisamente para dar también una esperanza al pueblo, a toda la iglesia católica, es como que miren que Jesucristo nació en el tiempo donde la noche dura más que el día, y eso es una muestra, o ellos lo hacían ver como una muestra de que mira cómo la luz a final de cuentas, aunque esté muy larga la noche, exactamente, se impone. Sí, rodea mucho misticismo dentro de lo que es el nacimiento de Jesús. Obviamente lo oficial es lo que nos marca la Sagrada Escritura, en este caso la Biblia. Y la Biblia pues marca que es 25 de diciembre. Bueno, ahí sí es una pregunta. ¿La Biblia lo dirá? ¿No? El Nuevo Testamento lo marca. El Nuevo Testamento lo marca. Pero ahí sí es una pregunta. ¿En qué parte especifica la Biblia que es el 25 de diciembre? La verdad lo desconozco porque no traigo el dato exacto, pero sé que el Nuevo Testamento... El Nuevo Testamento en sí nos habla o nos marca específicamente de la luna, ¿no? De la luna, habla la cuestión de los pastores. Bueno, en mis notas dice que son Mateo y Lucas quienes hablan en el Nuevo Testamento del nacimiento del niño Jesús. Exacto. Hay que recordar que los seguidores de Jesús fueron los que hicieron el Nuevo Testamento en base a la historia de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, si nosotros lo analizamos, no marca específicamente 25 de diciembre. Porque esos evangelios exactamente los crearon los seguidores de Jesús, pero en el siglo II o en el transcurso del mismo siglo III. Pero todo esto fue del siglo III o siglo IV aproximadamente hacia adelante. Es decir, el Nuevo Testamento tampoco marca como que es el 25 de diciembre. Y aquí la pregunta sería, si la iglesia fue la que lo estipuló precisamente para tener la contraparte hacia lo que viene siendo la celebración judía, o la contraparte del día más corto contra el día más largo y que la luz se impone en la oscuridad, y que ya vimos que también según el desfase de calendarios y según cuando murió Herodes el Grande, entonces el mismo Jesús de Nazaret nació antes de Cristo, ¿cuál sería la fecha? Que yo ahí tengo unos datos, pero ¿qué creen ustedes? Recordemos que las fechas en la Biblia siempre se rigen bajo fases lunares. Ajá. Siempre cuando se habla de tiempo, de un periodo en la Biblia, siempre es en la tercera luna del Adviento, de la tercera luna llena, de la segunda luna llena de tal periodo. O sea, era una manera, como quien dice,
empírica de ellos de saber los tiempos, ¿no? Porque el calendario romano era muy inexacto, ¿verdad? Ok. Hasta cuando ya llega el calendario gregoriano, cuando saben que hay 365 días más 4 horas y cada 4 años se va a sumar un día, pues ya lo hace de una manera más exacta el calendario, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que pues se pueden tener estimaciones, de cuándo es la fecha, pero pues básicamente son con puras tentativas, ¿no? Yo Ok. conocí a una persona que nació en año Bisiesto. bisiesto. Y a veces, no sé, mis ideas locas, ¿verdad? En el que digo, aún así somos, qué hipócritas con las fechas. Porque, pues me dice él, no, pues yo creo que lo conocí cuando tenía como de haber tenido 17 años. Ujú. Y que era un amigo que cuando supe un día que, oye, voy a celebrar mi cumpleaños porque este año toca, dijo. Y yo me dije, ¿por qué? Le dije, no, pues es que me toca cada 4 años. Ok. Entonces, él por ley no debería de tener los años en los que él cumple, o sea, Creo que debería ser más viejo, ¿no? creo que se desplaza el 1 de marzo, creo. Pero, Pero no, ya es cuestión de cada persona, ¿no? o sea, se supone que por año naciste, ¿no? Y en otro planeta tiene más años que nuestro planeta. No, un es que el 29 de marzo perdón, 29 de febrero se pone porque cada año tiene 4 horas más. O sea, cada año tiene 4 horas Ujú. adicionales a los 365. En el paso de 4 años te forman ya el día. No, ¿sabes qué? Son 6 horas, porque son 6, 12, 18, 24. Entonces te suman un día el año 4 para compensarlo. Entonces Entonces, esa persona no vivía 365 días cada año. pero entonces al punto al que quieres llegar es que Jesús nació un 29 de febrero. Pues es que puede Ese es ser, mi ¿no? punto. Pues miren, según los simuladores que ya se tienen en la actualidad, sabemos que la NASA ya tiene simuladores, porque también la NASA, aunque pareciera que no, también investiga de todo este tipo de sucesos. Ellos encontraron una alineación planetaria en el año 7 antes de Cristo, que se repitió 3 veces, de Júpiter, Neptuno y Urano, si mal no recuerdo, 3 planetas o 2 planetas, y que se dio durante el mes de mayo, durante el mes de agosto y durante el mes de septiembre. Algunos dicen que fue el 20 de mayo del año 7 antes de Cristo, otros que fue el 20-21 de agosto del año 7 antes de Cristo, y otros el 20-21 de septiembre del año 7 antes de Cristo. No lo recorren a diciembre porque para empezar no hubo la alineación, pero el clima de esa época en diciembre, pues dicen es totalmente... Verano. ¿En diciembre? No, o sea, en esa época del año. pero las canciones hablan de un verano, no hablan de un Exacto, invierno. exacto. Entonces, la gente dice que lo más, o sea, los científicos, lo más sensato, por así decirlo, sería decir que nació el 20 de agosto. Por el tiempo de ser verano, dicen, y ahí sí ya las canciones ya coincidirían con los pastores, que los pastores estuvieron ahí, en los campos. De hecho, por ejemplo, hay un autor como JJ Benítez que, basándose en el libro de Urantia, que no he leído bien yo ese libro, pero es un libro donde él saca también información, pues Jesús de Nazaret nació en una cueva. Pero que también tiene sentido el nacimiento del 20-21 de agosto, porque hablando en cuestión de los signos del zodiaco, Jesús de Nazaret sería o hubiera sido de signo Leo, y eso coincide con por así decirlo, con un lema que le pusieron en aquella época que decía, cuando llegue el Salvador de los judíos va a ser el león de Judea. Ok. Y entonces es ahí donde Sí, hacen una conexión, es una porque, conexión. porque ahorita Jesús es Sagitario. Ah, sí, Sí. exacto. Y- No, Capricornio. Capricornio, porque es 25 de Capricornio, diciembre, sí. sí. Pero ya los judíos, bueno, en esa región se daba el zodiaco. O sea, porque el zodiaco parte de los griegos, ¿no? Yo creo que No, sí. pero Entonces, ellos le decían el león de Judea. Ya lo del zodiaco ya son los demás corrientes Pero que ¿es de la antes o actualidad. después? ¿Qué cosa? Los zodiacos.
Ah, no, Los ahí sí. griegos desde antes estudiaban ya Ya era antes, ¿no? Exacto, pero- el cielo, el universo. Cuando yo estoy haciendo ya la relación con el signo de zodiaco, no quiere decir que específicamente los judíos lo hayan hecho en esa Pero época. es un buen Ya- tema, ¿no? Exacto. Ya lo estamos ligando con las conclusiones a las que se ha llegado en esta época. Hay que leer el en zodiaco esta de ese época. año para Jesús para saber cómo le fue en realidad, ¿no? Así es, exactamente. Lo que sí es que no había, en ese entonces no había información palpable Exacto. o manera de documentar, ¿verdad? Porque todo era entre dicho de una persona a otra. No es Bueno, como ahora que Más que tenemos... nada, yo pienso que. Porque los romanos sí documentaban, pero era más por parte de ellos, ¿no? O sea, ellos estaban como que entre sus. Bueno, Era parte de ellos, nada más de los romanos. Y aquí estamos hablando de judíos que se están haciendo cristianos, ¿no? exacto. Y no nos vayamos muy lejos. Acaban de decir los evangelios. Los evangelios, pues ya en la actualidad son libros canónicos, utilizados para la iglesia, etcétera. Pero realmente esa era la forma en la que se hacía la investigación en aquellos años. Escribir, como decía Josué, como dices, van pasando de boca en boca las palabras y alguien dice, tengo que anotarlo, tengo que registrarlo. Y era su forma de hacer investigación. El primer testamento habla de. El primer testamento está escrito por los judíos que fueron secuestrados por los egipcios. Y los viejos, los viejos judíos decidieron escribir sus historias, sus creencias y sus leyendas para que las nuevas generaciones no lo perdieran, si no mal me equivoco, ¿no? Exacto, y es una forma de... Era la Pero forma de investigar, por así decirlo. los judíos ni siquiera tampoco tenían una forma de escritura, la fueron modificando mientras estuvieron encerrados, ¿no? Oye, y ahorita que mencionan los egipcios, Los secuestrados, perdón. los egipcios marcaban o marcan el nacimiento de Jesús como el 20 de mayo. Ellos, hablando de fechas, esa es otra fecha ahí que está, trae. ¿ves? 20 de mayo, ellos lo marcan así. Sí, bajo esa premisa pues podemos decir que la fecha puede variar, ¿verdad? Puede variar a conveniencia de los grupos o de las... Exacto. De las religiones, ¿no? Exactamente. Y tomen nota del dato que les di de la alineación interplanetaria, porque un rato más vamos a volver a hablar de eso. Oye, también estaría interesante saber en qué años nacieron las otras deidades como Buda, como en su caso sería dime otro. Krishna. Krishna. Ahora sí que ahí les quiero comentar algo. Ahorita mencionaste la palabra deidades, pero realmente Krishna, Jesús, Ganesha, pues ahora sí que varias de estas figuras de cada religión son conocidos en el mundo metafísico como maestros ascendidos, más que como Sí, deidades. ya habíamos es decir, platicado del tema. maestros que están en un grado más evolucionado, pero no porque sean seres superiores, sino por el hecho de que como tuvieron tantas vidas, estuvieron aprendiendo a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error, y llegaron a elevar su conciencia a un máximo grado, por así decirlo, o a un grado muy elevado, no sé si el máximo, y es por eso que el resto de la población lo ha tomado como deidades, pero realmente no es tanto que sean deidades, son maestros ascendidos, maestros que han ido aprendiendo, fueron aprendiendo y dejaron su legado. Se me hace que es un tema para otro Sí, programa. está muy padre. Podríamos Está muy- decir que, por ejemplo, en algún tiempo Jesús pudo haber sido la deidad de otra religión. Hay quienes dicen que inclusive hay una teoría que habla de que Jesús pudo haber sido hasta Huitzilopochtli aquí para los aztecas. Hay una, pero también como dice aquí mi estimadísimo Josué, la podemos ir platicando ya conforme van avanzando nuestros programas de la segunda temporada. Bueno, pero sí. ahí está esa corriente, está esa Ok, teoría. Huitzilopochtli es de 1200, año del 1100 al 1200. O sea, ya había pasado lo de Jesús. Exacto. ¿Verdad? Entonces, hay muchas teorías y muchas información y desinformación. ¿Verdad? Exacto. Obviamente, las personas que estamos más allegadas al catolicismo, pues es lo que nosotros profesamos, ¿no? Pero realmente también nos marca que las otras deidades también tienen su historia muy parecida y muy, muy profética, ¿no? Pero bueno. Pues qué tema tan interesante con mis amigos siempre. Les agradezco
que siempre vengan a hablarnos de temas que nos ilustran y que nos dejan pensando, ¿no? A mí y al público. Y ya nada más para concluir esta parte. También lo del nacimiento de Jesús, lo de la fecha se fue perdiendo porque a final de cuentas la importancia de lo que ustedes mismos han comentado, de los que escribieron los evangelios, ellos no les importaba tanto el nacimiento, sino la parte de la resurrección. Sí. Era la parte que les interesaba, pues ahora sí la que... semana de la pasión. Exactamente, era lo que les interesaba transmitir. Por eso es que ya lo del nacimiento se fue tomando tiempo después. Ya en su momento, Semana Santa, podemos platicar de esa parte de la resurrección, ¿verdad? Sí. Pero por eso es que también lo de la fecha de nacimiento está muy abierta, porque pues no era el enfoque principal decir cuándo nació, sino cómo fue la resurrección. Sí, también hay que recordarle al público, porque siempre se les olvida, que Jesús y sus seguidores eran judíos. Para que se guíen un poco con la historia, porque se les pierde eso. Uh-huh. Y pienso yo que es parte muy importante de la religión el saber de dónde vienen tus raíces, ¿verdad? Sí, mucho de la religión católica parte de la religión de los judíos, ¿no? Obviamente cuando entra Jesús, entra una vertiente del tema de la salvación. Uh-huh. Porque los judíos, ellos no creen tanto en la salvación, creen más en el tema estar bien en tierra, y fallecen y no hay un cielo al cual ir, ¿no? Y obviamente Jesús lo que viene a imponer es el tema de la salvación. Entonces, una oportunidad. Sí, entonces a partir de ahí nace como que una vertiente, ¿verdad?, del judaísmo, y posteriormente, pasados los años, pues se convierte en el cristianismo. Uh-huh. ¿Verdad? Y en este caso, el cristianismo católico, porque sí, el cristianismo ahorita, sí, todo el mundo se dice cristiano y hay muchas vertientes, pero el cristianismo católico, el de 2000 años, ¿no? Entonces, es bastante interesante y es para irlo analizando. Pero es cierto lo que dices, parte del judaísmo, la iglesia católica, ¿no? Sí, está muy interesante. Yo a la gente les digo, pues hay personas que ya sabes, defienden su religión. Uh-huh. Y les digo, pues tienes que ver tanto atrás, porque también tienes que saber que el judaísmo es el pueblo de Abraham, uh-huh, ¿sí? Y del pueblo de Abraham para acá no se llamaban judíos. Que incluso la iglesia católica les da su lugar y los respeta en el Antiguo Testamento. Así es. Así es, exactamente. O sea, trata del judaísmo, el Antiguo Testamento. Entonces, le da su respeto, y ellos, como iglesia católica, saben que nace de ahí la religión. Sí, ¿no? La iglesia católica surgió a partir de Pedro, ¿sí?, del apóstol Pedro. Él fue el que fundó la iglesia católica, que, pues bueno, tal y como comentamos, pues en Semana Santa ya podemos platicar específicamente de todo eso que una preguntita Pedro, antes de cambiar de tema, porque ahorita estamos en la fecha diciembre. Ajá. Diciembre, ahorita vamos a pasar a enero. ¿Cómo ves con el Día de los Santos Inocentes? Porque hay dos fechas del Día de los Santos Inocentes. Yo sabía que hay una en abril. Hay una en abril, sí, que es celebrada más que nada por los anglosajones. Pero la de abril desconozco, ahora sí a ciencia cierta de qué trate. La del 28 de diciembre, pues es precisamente lo que decíamos, Herodes el Grande, que mandó matar a los niños por miedo precisamente a las profecías del nacimiento del Mesías. Y esa es la que yo conozco, esa es la que estoy enterado. También no sé exactamente en qué fecha haya sido, de esa sí desconozco porque no he investigado. Aquí se le da la fecha del 28 de diciembre, pero es la única que de hecho se contrapuntea un poco el tema de la fecha de los inocentes, porque obviamente nos hacen suponer que nace en un pesebre, y luego los buscan Herodes, buscan a la Virgen y buscan a Jesús, obviamente para deshacerse de él, pero sale en camino o en ruta, ¿verdad? Uh-huh. Y es cuando descubre, la Biblia marca que cuando se descubre así que el turbante de María, pues tenía un ramo de flores. De flores, ¿no? Entonces, pues ya ahí ya dices, bueno, y luego llegaron los Reyes Magos, entonces dices, pues no que estaban fijos en un pesebre. Bueno, o sea, dices, entonces ahí ya como que dices... Bueno, no lo había pensado, permítame,
Porque ahora ya me confundiste, entonces tardaron muchos días en llegar a verlo. No. Y la historia No, te la marcan se que llegó estuvieron el mismo desplazando día, ¿no? se estuvieron desplazando con Jesús recién nacido. Ok. Eso es como acomodaron la historia. Eso es como acomodaron la historia. Pero en ¿verdad? realidad lo de los santos inocentes fue cuando el niño Jesús iba a cumplir 3 años y lo iban a Entonces, llevar al ahí templo. ya hay un contrapunteo, porque Sí. nos hacen creer que es inmediatamente Sí, no. cuando nace, que estamos diciendo 4 días después, pero realmente no pudo haber sido así, o sea, porque los Reyes Magos llegaron un 6 de enero a ofrecer sus... Antes que Dale. nada, fíjate, curioso. Dale. Ojo. Estamos hablando de lo que nos enseñan en el catolicismo, Sí. en el catecismo. Bueno, ¿sí? ahí sí Esto es te de quiero, catecismo. te quiero contraponer. No necesariamente el catolicismo te lo enseña. No. Más bien las tradiciones mexicanas. Ahí sí. Porque todo eso viene en El nuestros catolicismo cánticos. mexicano. No. Las tradiciones mexicanas. Es que por eso les decía yo, ¿a dónde dice en el Nuevo Testamento que Jesús nació el 25 de diciembre? No dice. Entonces, tampoco el Nuevo Testamento te dice las fechas, no te ponen las fechas. Habla de una persecución de Herodes en el Nuevo Testamento. Exacto, pero no dice es el 28 de diciembre. No, de hecho- o 4 días después de que nació. De hecho, ahí O sea- hay un evangelio que sí especifica que cuando el niño iba a cumplir 2 o 3 años, lo iban a llevar precisamente al censo, porque el rey Herodes el Grande mandó llamar al censo. Sí notan el error, sí. el error periódico. Sí, o sí, sea, claro. No, nace el pero sí fueron 24. anotados en el censo, ¿no? No, se sí, anotaron. sí. se estuvo notaron en el registrado. censo. Sí, hay hecho, registros de ese censo. De hecho, precisamente por eso viajan. Viajan a Nazaret. Ujú. Porque Nazaret se iba a hacer el censo. Exactamente. Pero en teoría empiezan las Sí, porque contracciones antes. Cristo y- nació en Judea. Sí. Sí. Exacto, por eso le decían el Le león de dice- Judea. Y en su Ajá. tumba lo marcaron como Jesús de Nazaret. Exacto, porque allá fue el Bueno, censo. sí, es que fue el censo. Qué Ah, bonito pues, es aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Pero Y- sí quiero- pero iba en el censo porque José era de Nazaret. Era de Nazaret. Pero exactamente. aquí yo sí quiero aclararles ese punto, y eso viene más que nada de tradición mexicana y no necesariamente de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque vienen nuestras posadas. ¿Qué dicen? 9 días de posadas porque representan la introspección del niño Jesús, bla, bla, bla. Y luego ya te arman la fiesta de los santos inocentes el 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque a lo mejor inclusive va ligado hasta con una cuestión de mercadotecnia. De la Navidad, luego los santos inocentes, luego los Reyes Magos. Pero realmente ni siquiera viene por parte de la iglesia. Yo considero que ya viene más por parte, o sea, los mismos villancicos mexicanos, que el burrito sabanero y todas esas te van marcando. Te van marcando la historia. Hubo una parte de la historia que pusieron el Día de los Inocentes el 28 de diciembre. Pero no precisamente pudo haber sido así. O sea, hay indicios que no debió haber sido así. No debió de haber sido así. Fue precisamente eso, de que 2 o 3 años llevaron al niño a registrarlo al censo y ya habían pasado años, ya habían pasado los Reyes Magos. De hecho, Herodes el Grande se quedó esperando a los reyes. Llegaron los reyes y los reyes le dijeron, los Reyes Magos, le dijeron, es que vamos a buscar al Mesías por la estrella que está ahí, que ahorita vamos a tomar ese punto. Y les dice Herodes el Grande, es la profecía. Se hace el disimulado, les dice, no pasa nada, no hay problema, vayan y cuando lo conozcan me dicen por dónde es para yo ir a darle mis A presentes. darle mi tributo. Y obvio, pues los Reyes Magos ya no regresaron por ese camino. Herodes el Grande se quedó esperando mucho tiempo a que regresaran. No regresaron, cayó en la desesperación y comentamos de los Reyes Magos. Pues bueno, sin duda alguna, el otro tema que se liga con esto es la famosa estrella de Belén. ¿Ustedes qué piensan al respecto? No tengo opinión, amigo. No, bueno, las... Espérame, primero que nada. La estrella de Belén ahorita vendría siendo la estrella del norte. La estrella del norte. Creo que por ahí sí se conocía algo así. Dentro de lo que estuve investigando, sí se le llamó como estrella del norte. Pero ahorita la vemos. Que yo sepa, no. Bueno, prosigue. Bueno, es recordar que en aquellos tiempos la gente se guiaba en las noches por las estrellas conocidas, ¿no? Por ejemplo, ahorita
detrás de cámaras Raúl me platicaba de Júpiter y de Saturno, que actualmente nosotros las confundimos actualmente con las estrellas más grandes que vemos en el firmamento. Ujú. Y en aquellos años pues eran referencias. El cinturón de Orión, Júpiter, Saturno, que eran los más representativos y eran como unas referencias hacia dónde ir o qué hacer. Pero está documentado que la estrella de Belén no es la que actualmente la podamos ver. Ok. Fue un hecho, ahora sí como quien dice, Digamos que único. pudo haber sido una supernova que explotó. Puede ser, fue un hecho único donde varias personas lo relacionaron que tenían una manera de guiarse para el nacimiento del Salvador, ¿verdad? Ahorita estamos por ver una supernova. Va a pasar ahora Va a el 19 de pasar- diciembre. sí, entonces, va a pasar eso, Puede ¿no? ser, güey. Esa es una de las teorías que pudo haber sido precisamente un cometa que ingresó al sistema solar de estos que rompen las leyes de la física y pasó. La otra es algo de lo que les comentaba hace unos instantes cuando platicábamos sobre la fecha de nacimiento. En las simulaciones que les comenté que se hacían, quedó registrado que precisamente en el año 7, la alineación planetaria de la que les comenté en mayo, en agosto y en septiembre, fue lo que realmente fue, esa alineación fue entre Júpiter y Saturno. Ahorita mencioné 3 planetas, corrijo esa información. Es lo que se comenta o lo que creen los científicos actuales, que en aquel momento pudo haber sido interpretado como la estrella de Belén. Ok. Porque obvio, al Estar momento empalmadas una de la otra y hacía que se vieran... que se viera más Ok. grande la luz y que se viera más cerca. Sí. Y que entonces ellos iban caminando hacia donde estaba precisamente Ok. pues ahora sí que esta estrella o que esta alineación planetaria. Ok. Que inclusive a lo mejor, pues bueno, iban caminando hacia esa dirección y llegaron a donde estaba Jesús. Pero a lo mejor no les estaba indicando nada. Simple y sencillamente se dio la alineación planetaria. Entonces, esta es una de las teorías sobre lo que es la estrella de Belén. Hay otra todavía más, pues, Suéltala, ¿cómo podemos suéltala. decir? Está otra teoría que, y ahí sí ya se basa el autor J.J. Benítez, es el que es fiel, pues, no sé si decirle creyente, pero fiel a su teoría de que la estrella de Belén realmente era un artefacto tecnológico, porque estaba, según lo que alcanza a documentar este autor, es que supuestamente estaba guiando a estos Reyes Magos desde una altura muy baja y que aparte emitía ruidos, hacía voces de dirección, de guía. Entonces él sostiene, en base a lo que escribió en sus libros y en lo que investigó, etcétera, etcétera, y no sé qué tanto sea verdad, qué tanto sea mentira de lo que escribió, pero él sostiene pues que pudo haber sido una nave espacial la que estuvo dirigiendo a estos Reyes Magos. Pues mira, hay mucho información en todo ese entorno. Ujú. Lo que sí, yo a veces no lo digo por manera de cuestionar, yo lo que a veces me pregunto es, crear una historia así tan fantástica es muy complicada, entonces yo creo que sí debe de haber algo de divinidad Ujú. en todo esto, o sea... Yo creo que ni los grandes escritores pudieron haber hecho esta historia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una razón, a lo mejor no explicable, que hace que el tema de la estrella de Belén y todo lo que permea esa historia, pues es bastante divina, ¿no? Divino, místico. Yo me iría por la parte de la alineación planetaria. Bueno, Yo es la que tomaría. pero es que también los Reyes Magos, pues, eran, vaya, los mencionan como Reyes Magos cuando no eran magos, ¿no? Eran personas estudiosas Ujú. de la astronomía y la astrología. Bueno, es que en aquellos rumbos y en aquellos tiempos les decían así porque tenían esa capacidad. Entonces ellos creían que era magia. Tener información, tener conocimientos de hierbas, de cielos, de todo eso, para la gente normal era magos, o sea... Lo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Sí, A mí se me hace muy curioso,
que dentro de ellos vaya una persona de color. Bueno, lo que pasa es que ya lo de la persona de color, se supone que eso sí ya se estableció más que nada, como les comentaba hace unos instantes, por cuestiones ya meramente de mercadotecnia. Realmente no se puede confirmar que hubiera una persona de color. ¿Y si podemos confirmar sus nombres y de dónde venían? No, yo no tengo esos datos realmente. De hecho se dicen que no eran 3, se dicen que eran como 20. O sea, se dejaron 3 y se dejó uno de color precisamente porque lo que se quería dar el mensaje es que esos 3 reyes magos representaban a todo el mundo, y al momento de poner al rey mago de color era como decir, la Iglesia Católica, Jesús, Dios también voltea a ver al continente africano. Sí, bueno, vámonos un poquito a ese periodo, ¿no? Uh-huh. Y a esa región. Esa región, si nos vamos al mapa, está África, está Europa, Ajá. y está Asia, y donde topa el mar Mediterráneo es Jerusalén. Uh-huh. Entonces, para unificar todas las regiones, yo creo, es una teoría, no es exacto, yo creo que lo tuvieron que hacer así. O sea, para decir, gente de África, gente de Europa, gente de Asia, se tenían que reunir en ese punto para recibir o para mostrar, pues que llegaban con el Salvador del mundo. Con que el es Salvador del mundo, sí, ¿no? venir Exacto. desde África, ¿no? Imagínate. Entonces, si te vas al mapa, era algo como que vamos a incluir a todos ellos para profesar nuestra religión. Exactamente. O sea, que abarca O sea, todo el mundo. sigue siendo desde ese entonces mera mercadotecnia, ¿no? La verdad, ahí sí esa parte no sí. nos conocía como mercadotecnia, pero puede ser. Así sí. unificamos todo lo que es la religión en ese sector. Exacto, Sí. porque sí, ya en varios escritos que he buscado se habla que eran varios reyes magos, o sea, que sí eran más de 10 los que iban, o sea, varios de estos sanadores, por así decirlo, estudiosos de la astronomía, de las artes de la medicina, no eran 3. Que cada uno partió de manera individual y ya casi llegado al punto es donde se juntaron. Uh-huh. O sea, Bueno, y de hecho partieron precisamente porque al ver la alineación planetaria se acordaron de la profecía. Sí. Dentro de todos esos temas que estudiaban, porque así como estudiaban astronomía, medicina, etcétera, pues bueno, toda esta parte también de las profecías y de las escrituras también era algo de estudiar en esa época. Vamos a hablar a la gente, vamos a decirle un poquito de lo que está ahí alrededor. Uh-huh. Estamos hablando que es en el área ahorita de lo que es Siria, Líbano, Israel, Ajá. Jordania, parte de Irak y el Cairo. Uh-huh. Ok. En la historia sí no vemos casi cosas o personas que vienen del lado de la Turquía. Uh-huh. Y Turquía está súper mega, pues ya está pegado a lo que es Grecia y a Uh-huh. Europa, ¿no? Entonces, estamos hablando que Melchor creo que era, ¿verdad? Melchor hace referencia de Europa. Melchor es Europa. Obviamente Gaspar de la parte de Asia. Baltasar era y Baltasar de la parte de África. Ok. Entonces, lo que te comentaba ahorita, si tú ves el mapa, Jerusalén está donde topa el mar Mediterráneo. Sí. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces era una manera, yo creo que de unificar los pueblos. O sea... Y ahí también sabiendo una cosa, en ese momento todavía no se había descubierto el continente americano. Sí. Entonces Sí, ya sí. tú hablas Europa, Sí, Asia sí, y sí, África. sí. Entonces ese es otro punto importante. Sí, bastante. Porque puedes decir, ¿y América? No, es que en ese momento todavía no se descubría América. Sí, y Oceanía era una extensión de... Parece que Inglaterra. No, tampoco. Ahí sí, tendríamos que revisar eso. te voy a fallar con el dato de Oceanía. Tengo Sí, que revisarlo. sí, sí. Pero el dato de América, pues no. sí. Porque sí me acuerdo que inclusive hasta lo contaban ya después. Y ahí sí para que veas, pues sí, Pero ya lo suena contaba. lógico, ¿no? Lo Sí, que lo contaba menciono la iglesia. Claro, sí. Va. Sí, también, digo, en lo personal, nunca me había tirado un clavado a lo de los Reyes Magos, que viene pues muy de la mano también de lo del nacimiento de Cristo, y que también nos ayuda a desglosar que las fechas no están bien fechadas, válgame la redundancia, sí, ¿verdad? Seguimos perdidos en las En el fechas. tiempo.
Sí, en pues el eran tiempo. épocas donde estaba muy difícil la parte del registro. Y nosotros lo estamos viendo del lado del catolicismo, pero igual están las Está- demás sí, religiones. sí, o estaba sea, a punto de decirte, o sea, ¿qué estaría pasando cuando estaban crucificando a Cristo? ¿Qué estaría pasando, por ejemplo, en China? ajá. Bueno, ya después para entrar a En ese la tema. India. En la Oye, India. ya, ok, ya después sí. para entrar a ese tema, más O en la adelante. misma Inglaterra, ¿no? Sí. En el tiempo, según algunos escritos, en el momento de la crucifixión realmente nada más eran 200 o 250 personas. No es así como nos muestran las grandes producciones Que de era una Hollywood, multitud, ¿verdad? que era una multitud de 10,000, 12,000 personas y en todos lados se Sí, enteraron, porque ¿no? hasta el pueblo no era tan... Exacto. No había mucha gente, ¿no? Ya para platicarlo también, pues ahora, No hicieron en periódicos. los siguientes tiempos. Obviamente hay muchas... nosotros creemos escenarios individualmente, ¿verdad? Y luego ya después viene la creencia colectiva. Ujú. Y aquí es lo que dice Raúl, el tema también es mucho de los mexicanos que nos hacemos creer escenarios que realmente a veces no son, porque en la Biblia te dicen unas cosas, pero no te las dicen con ese nivel de exactitud que nosotros mismos creamos ese escenario, ¿verdad? Exacto. Curiosamente, un dato curioso, ahorita que estamos platicando de todo esto, me puse a pensar. Si fíjate, si nosotros estamos perdidos con fechas, testimonios, e incluso no sabemos si pasó o no pasó, o de pasar o no pasar, en aquel entonces que todo se escribía y todo se documentaba, la mayoría de las cosas, ya hablamos de un censo. Ujú. Hoy por hoy, ¿qué te gustan? 20, 30 años más. Ya para todo estamos usando las redes sociales. Si hubiera un colapso de algo que nos impidiera tener la tecnología que tenemos, imagínate toda la historia que se va a perder porque solo está en la nube. En la nube. O sea, una nube que quizá pudiera desaparecer por cuestiones, no sé, del mismo sol, ¿no? Que nos baña el sol con su radiación y perdemos toda esa información Pues, absoluta. Bueno, llegando a ese hipotético caso ya apocalíptico, Porque yo todos creo- los casos son apocalípticos. Sí, o exacto, sea, pero- una guerra es apocalíptica. pero llegando a ese punto, a lo mejor ya no tendríamos acceso, pero la información quedaría guardada. En el momento en el que puedas restablecer ese acceso, vas a poder entrar a esa información. ¿Resguardada dónde? Bueno, ahí está el detalle. Si ¿En se serio? caen los servidores, cuando se caen los servidores de Facebook, es fácil. Si un hacker entra a un servidor de Facebook y lo hackea y borra todo se desaparece, ¿no? Y la historia, ¿dónde queda? ¿Quién está apuntando en papel? Vaya, es más, no nos vayamos muy lejos. Hace unos años, una secretaria de biblioteca, una bibliotecaria, en los 60, 70, empezó a grabar todo lo que acontecía en los diferentes noticieros porque se dio cuenta de que nadie estaba documentando. Bueno, Y su material, muchos es que- años después, valía oro. mira, si nos vamos a periodos atrás de las civilizaciones, la documentación es raro que haya personas dedicadas a la documentación. O sea, a lo mejor las civilizaciones que nosotros conocemos, un ejemplo, la egipcia, pues la conocemos porque hay vestigios de una pirámide, hay códigos en esa pirámide, imágenes, y nosotros, sobre todo eso, edificamos una civilización. En lo que era la documentación, en aquellas civilizaciones, no exactamente es de que hubiera gente documentando. Nosotros vamos descubriendo civilizaciones, un ejemplo la egipcia, donde encontramos una pirámide, se encontraron códices, Pero sí había ¿verdad? quien documentaba. Bueno, pero había A su manera, civilizaciones, ¿verdad? sí, A su exactamente. manera. Entonces, a su manera. si llega a pasar ese evento canónico que tú dices, pues obviamente hay bastantes indicios de lo que se ha hecho la humanidad, al menos en estos 2000 años, ¿no? Pues de entrada tenemos la era analógica que ahí todo quedaría guardado. Porque De yo entrada, había, ya- yo había escuchado. Hasta el 90. No, hasta el 2000 y cacho, Hasta el 2010, bueno, 12. pero bueno, y además, es a lo que voy. pero además acuérdate que hay museos de antropología e historia, sí, sí. entonces hay gente que sí está, en El la actualidad hay gente que sí está El museo registrando. más grande del mundo que tenía guardada muchísima información era el Museo de Brasil y se acaba de quemar hace 3 años. Sí. Se perdió
casi el dato era del 60% de la historia humana. Bueno, ahí sí está complejo. Ya si un museo desaparece es otra cosa. Es a lo que te vengo, es lo que te estoy platicando. O sea, hoy por hoy, que todo es digital. Sí. Vaya, mira, no te vayas muy lejos. Pero se te pierde el teléfono. ¿Cuántas fotos vas a perder? Mira, a lo que voy es... Sí es triste que se pierda mucha información o que no se documente todo lo que se puede ver. Pero el ser humano, acuérdate que siempre nosotros tomamos la información que necesitamos. O sea, ahorita tú te puedo decir, si te pongo un reloj de piedra, ¿tú lo vas a poder descifrar? Pues no, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ya tenemos otro tipo de manera de ver la hora, ¿no? Entonces, bueno, amigo, déjame nos defiendo. Yo creo que nosotros en esta mesa sí. Bueno, sí, en esta mesa sí, ¿verdad? A lo mejor los chavitos... Sí, pero a lo que voy es la información que tenían, por ejemplo, los cavernícolas de cazar dientes de sable, pues ahorita a ti no te interesa, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es malo que se pierda mucha información, pero no tanto. O sea, al final de cuentas el ser humano siempre se va a dar la tarea de abrirse camino y la naturaleza del ser humano es buscar siempre un confort y mejorar su vida, ¿no? Siempre abriremos caminos para encontrar información, como la que hemos estado platicando. Claro. Bueno, y regresando al tema, porque nos desviamos un poquito, estábamos hablando del tema de la estrella de Belén. Y bueno, es lo que yo creo es que, como lo dije anteriormente, era una manera de tener información en el tema de las constelaciones. La gente tomaba esa información para trazar una ruta, para trazar algún camino, para saber hacia dónde ir. Y bueno, y coincidentemente pues surge lo de la estrella de Belén, que fue algo que se venía de una profecía, porque también tenemos que recordar que venía de una profecía. Exacto. Y bueno, y agarró fuerza y estos gentes que les llamaban Reyes Magos, pues son donde acuden al encuentro de Jesús, ¿no? Yo me quedo con la parte de la alineación planetaria, creo que fue eso. Creo, en base a lo que han dicho los científicos, que pudo haber sido en el año 7 antes de Cristo, en esos meses respectivos. No creo en este caso, a pesar de que yo sí creo en el fenómeno ovni, no voy tanto por la idea de que haya sido una nave espacial dirigiendo a la gente, creo más en este otro punto. Ok. Reservo mis comentarios. Pasamos a nuestro próximo bloque. ¡Ay! ¡Apareció una pizza! Amigos, como en los partidos voladores apareció una pizza. Qué curioso, Cristian, justo cuando estamos platicando de este tema, aparece esta pizza así de la nada, llega volando, igual que de nuestro tema. Es que si tú ordenas tu pizza en Pizzería 1830, te llega de volada, amigo. Y se ve riquísima. No, está riquísima. Para nuestro público que nos está viendo, pasen, prueben estas pizzas, son deliciosas, tradicionales y únicas en Saltillo. Gracias a nuestros amigos de Pizzería 1830 por patrocinar su programa, Cazadores de Historia. Y bueno, amigos, les vengo a presentar un audio de uno de nuestros seguidores, un tema creo que para la gente, que es muy gustoso para la gente, que es el tema de los sueños. Sí. Un tema que siempre nos da mucho de qué pensar, ¿verdad? En esta ocasión nuestro seguidor nos comenta que es un sueño recurrente, pero que tiene desde que es niño. Uh-huh. O sea, en varias etapas de su vida lo ha tenido. Okay. Y es el mismo sueño tal cual. Y a la misma vez es un sueño compartido. Curioso. Vamos a escucharlo. Adelante. Pues mira, estos sueños los llegué a tener, fueron como episodios. Parecía que estuviera viendo capítulos en una serie. Pues en realidad es una historia de terror para mí. Yo tendría alrededor de unos 7, 8 años cuando tuve mi primer sueño. Y no era algo que al día siguiente volviera a soñar, sino que pasaban meses y en ocasiones hasta unos cuantos años y volvía a tener ese sueño. ¿Qué es lo que pasaba? La primera vez que el sueño empezó porque iba yo en un carro, era yo un niño, iba en el carro con unos tíos y unos primos de noche, mi tío manejaba,
había mucha lluvia, el carro se descompone y íbamos a media carretera. Entonces en el sueño dijimos, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y empieza a ponerse nerviosa mi tía. Y mi tío le dice, ¿por qué no nos quedamos a dormir en esa casa? De la nada, porque te comento que soñaba que íbamos en carretera y no había nada alrededor. Pero de pronto mi tío señala y a un lado hay una casa vieja, muy grande. Y para eso nos bajamos del carro, ya no estaba lloviendo. Sin embargo, el carro sabíamos que ya no funcionaba. Y de pronto mi tía decía, no, en esa casa no, porque ahí está el diablo. ¿Cómo lo sabía? No sé, pero sin embargo en el sueño así decía. Y qué curioso que lo pueda decir con tanta claridad, porque lo recuerdo como si lo estuviera viendo en una película en este momento, ¿no? Fue algo que me dejó tan impactado que todavía recuerdo cada detalle. Entonces mi tío decía, pues no pasa nada, no vamos a entrar hasta dentro de la casa, nada, nos vamos a quedar ahí en la sala, en la pura entrada, para no quedarnos afuera. Yo no quería entrar por lo que había dicho mi tía, pero la cosa es que hace cuenta que una fuerza nos estaba llevando en automático hacia adentro de la casa. Al momento de que se abrió la puerta, todo adentro estaba oscuro y parecía como en ruinas, pero cuando se prende la luz era totalmente diferente. Era una casa pintada de blanco por dentro. Los muebles, tenían los muebles en buenas condiciones. Había una mesa que tenía un florero y luego había un pasillo que se veía muy largo. Entonces el pasillo era muy estrecho. Al parecer ese pasillo llevaba a diferentes cuartos. Y a medio pasillo se alcanzaba a observar desde un extremo una mesa con un florero y colgado sobre la mesa, en la pared colgada, un cuadro. Entonces decía mi tía, no, ya tenemos que salirnos porque aquí está el diablo. Y mi tío decía, no pasa nada, aquí estoy. Y la cosa es que empezábamos a avanzar sobre ese pasillo y de pronto estaba yo solo en el pasillo, caminando. Ya no estaban mis tíos, ya no estaban mis primos, no había nada. Solo yo, el pasillo perfectamente iluminado, muy blanco, muy largo. Y poco a poco me acercaba a la mesa que estaba en medio del pasillo. Al acercarme, vi que había una fotografía, un cuadro. Se cuenta un cuadro, una pintura o una fotografía de una persona como vestido de estilo revolucionario, con su correa de balas, su canana, su sombrero de charro, bigote grueso de charro también. Y hasta el fondo se veía una puerta, y de alguna manera, sin que nadie me dijera nada, yo sabía que atrás de esa puerta estaba el diablo. Y no quería seguir avanzando hacia allá, pero como que algo me empujaba, o sea, no, haz de cuenta que como si el piso tuviera movimiento y fuera avanzando hacia allá, sin necesidad que yo me moviera, y yo no me podía mover. Trataba yo de regresar, pero no me podía mover. De pronto veía como que la puerta se iba acercando, y en eso escucho una voz. Y volteo, y en el cuadro, la persona que estaba en el cuadro me empieza a decir, ¿a poco crees que te puedes ir?
Y entonces veo a esa persona y hace cuenta que el cuadro fuera realmente una ventana y esa persona estuviera ahí parada y se empezaba a reír. En ese momento yo me despertaba terriblemente espantado y pues era un niño pequeño en esa época, ¿verdad? Al día siguiente tenía miedo de dormir, ¿verdad? Pasó yo creo que unos 2 o 3 meses sin que volviera a repetirse eso. Después de unos meses, de pronto volví a soñar que iba en el carro, con mis tíos, con la lluvia. Se descompone el carro. Mi tío dice, vamos a quedarnos en esa casa. Yo les digo, no, ahí está el diablo. Y mi tía dice, sí, ahí está el diablo. De cualquier manera, dice, no, nos tenemos que bajar. Y les digo, no, yo me quedo en el carro. De pronto me veo abajo del carro, afuera de la casa con mis tíos. Y ya en la entrada de la casa, casi de forma automática. Al entrar ya estaba la luz prendida, había como armonía adentro, o sea, se sentía tranquilidad, pero estaba ese pasillo muy blanco, muy bien iluminado, con esa mesa en el centro. Y yo ya sabía lo que seguía. Empiezo a caminar con mi tío sin poderlo evitar. Obviamente después desaparece, nuevamente me quedo solo. Ya sé que en ese cuadro hay un demonio y tengo miedo de acercarme. Sin embargo, no lo puedo evitar porque parece que el piso me está llevando hasta allá. Y cuando estoy más cerca, veo que la persona del cuadro mueve los ojos y me dijo, ¿a poco creías que te ibas a ir? Y se empieza a reír nuevamente. Entonces trata como de asomar la cara por el cuadro. Y me dijo, ya no te vas a ir. Empecé yo a rezar oraciones que mi madre me había enseñado. Logré despertar. Y ya. Pasó mucho tiempo. No te puedo hablar de un tiempo determinado, pero tal vez pasó un año. Y de pronto volví a soñar lo mismo. Estaba yo en la misma edad, íbamos en el carro, empezó a llover, yo ya sabía lo que iba a pasar. Se detienen, de pronto estamos abajo del carro, y en ese momento ya ni siquiera estaban ya mis tíos, ya estaba yo solo desde ahí. De pronto aparezco adentro de la casa, caminando en el pasillo, sabiendo lo que iba a pasar. Cuando me estoy acercando, ya más fácilmente asoma la cabeza por el cuadro de la persona esa y me dice, esta vez sí te vas a quedar aquí. Y empieza a querer salir del cuadro, pero solamente logra sacar medio cuerpo y tratando de luchar por salirse, ¿verdad? Y yo tratando de luchar por huir de ahí sin poderlo hacer. Logro despertar nuevamente rezando mis oraciones y ya. Pasa nuevamente mucho tiempo y de pronto vuelvo a soñar lo mismo. Estamos en el carro, casa, el pasillo, pero esta vez al llegar al pasillo ya no está la mesa, ya no está el cuadro. Yo voy caminando. Pues no caminando porque iba como flotando. Y cuando llego más o menos a la altura donde estaba la mesa, me doy cuenta que la puerta que estaba hasta el fondo ya no está en el fondo, sino que está a un lado de mí. Pero ya no está topando el pasillo, sino que está frente a donde estaba la mesa. Sabiendo que lo que quería era irme de ahí, de pronto la puerta se abre, entro, y adentro era un lugar como un estudio, un escritorio grande, muchos libros, había muchos adornos,
Había armas, había muebles de madera, un sillón. Y sentado del otro lado del escritorio estaba la persona esa. Entonces me dijo, te dije que ibas a regresar. Y me dijo, tú te vas a quedar aquí. Se para él de su silla del escritorio, riéndose. Y su cara se empieza a transformar, se pone color rojo. Le salen cuernos. Y era una cosa, pues un aspecto terrible. Y yo tratando de huir, me toma de la mano. Trato de zafarme, estoy rezando y me dice, aunque reces, ya no te vas a ir. Le pido a Dios, le pido a mi madre. Y en una situación de desesperación logro despertar nuevamente. Te mentiría si te digo que no, después de eso volví a soñar. Ya es muy vago el último recuerdo. Me parece que sí lo volví a soñar. Al final, cuando nuevamente llego a donde estaba esa puerta y entro, esta vez la luz está apagada. Y trato de encontrar el switch, el apagador, para prender la luz, sabiendo que adentro está el diablo. No lo encuentro, estoy tocando la pared desesperadamente para tratar de prender la luz porque el mismo piso me está metiendo a ese lugar. Ya estando adentro, todo oscuro, yo me estaba muriendo de miedo. Logro encontrar en la pared el switch y lo prendo. Y esa persona ya no está atrás del escritorio, ya está ahí a un lado de mí. La impresión fue tan fuerte que desperté. Después de eso ya no volví yo a soñar nada de eso. Sin embargo, pues es una cosa que, pues para mí fue muy fuerte, al grado que todo lo recuerdo con detalles y al platicarlo es como si lo estuviera viendo. Tristemente no fue el único sueño repetitivo que tuve. De hecho, una cosa que pasó, cuando yo era niño, mi hermano, acababan de barnizar la cama de mi hermano y mi hermano se tuvo que ir a dormir conmigo. Así que estuvimos jugando un rato de noche hasta que nos quedamos dormidos. De pronto tuve un sueño en donde estábamos en una especie de auditorio, un teatro, en donde se veía a unas personas que estaban actuando. Era un hombre, un señor con su esposa y tenía 3 hijos. De alguna manera siento yo que representaba a mi familia porque era mi papá, mi mamá, yo y mis 2 hermanos. La cosa es que el teatro estaba lleno de niños. Todas las bancas del teatro estaban llenas de niños, éramos puros niños. Y estábamos viendo la obra. Llega el papá del trabajo, la señora le empieza a preparar la cena, no le gusta la cena, le empieza a reclamar a la señora. La señora se enoja, empieza a discutir con él. El señor, muy enojado, agarra el cuchillo de la mesa, se acerca a la señora y se lo encaja en varias ocasiones, matándola frente a los niños que estaban ahí también comiendo. En ese momento se congela la imagen y se escucha una música. Es una locura porque la música era así como una tonada como tipo oriental, una especie de tarararararara, como con órgano, piano. Pero en ese lapso que se congela la imagen y se escucha la tonada, sale un demonio bailando, un demonio
charquito de sangre, relativamente pequeño, bailando y brincando a lo largo del auditorio en lo que dura la tonada. Cuando se acaba la tonada y pasa ese demonio, vuelve la acción en la escena y los niños empiezan a gritar: papá, mataste a mi mamá, ¿por qué hiciste eso? Entonces el señor con el cuchillo en la mano les dice: no se preocupen, hijos, lo que pasa es que su mamá se lo merecía. Ustedes deben de callarse, no griten, porque a mí me molesta eso. ¿O quieren que me enoje? No, papá, pero seguían llorando los niños, ¿no? Y les dice: a ver, vengan, acérquense, voy a decirles una cosa. Y todos los niños que estábamos ahí en el auditorio gritábamos: no se acerquen, porque sabíamos que el Señor iba a hacer. Y agarra primero a la niña, que era la más pequeña, que yo siento que en esa situación emocional representaba a mi hermana, y la empieza a acuchillar. Y les empezamos a... Después de la primera cuchillada, se congela la imagen y nuevamente la música y el demonio ese bailando. Entonces les dice, después de que mata a la niña, les dice: acérquense, hijos, no se preocupen, a ustedes no les voy a hacer nada. Y todo el mundo gritando: no se acerquen, corran, escóndanse. Pero el señor se empieza a acercar a los niños y los niños no se mueven. Y cuando agarra a otro y lo va a acuchillar, nuevamente se congela la imagen, sale la música, el demonio. Y cuando va a agarrar al último niño, me despierto, me incorporo de mi cama, gritando: mamá. Pero para esto mi hermano, que estaba dormido junto a mí, al mismo tiempo se despertó, al mismo tiempo se incorporó y al mismo tiempo gritó lo mismo. Y empieza a llorar y digo: ¿qué tienes? Me dice: es que tuve un sueño muy feo. Y le digo: ¿qué soñaste? No, pues que estábamos en un teatro y me empieza a describir lo mismo que había soñado yo. Y yo digo: mira, y después de eso pasó esto, sí, no, pasó esto, sí, pasó esto. Y soñamos exactamente lo mismo los dos. Y reaccionamos al mismo tiempo. Y pues, qué raro, ¿eh? Qué curioso. Híjole, qué grabación pues tan pesada este tipo de sueños, pero es un área muy abierta realmente lo que es la interpretación de sueños. Por ahí puede desviarse, o sea, puede abrirse varias interpretaciones, puede abrirse a varias cosas, la parte psicológica, la parte de lo que uno mismo al momento de estar día a día escuchando historias puede reproducir su mente también, la parte interpretativa de cada uno de estos elementos y pues obvio la parte mística que también tienen los sueños, ¿verdad? Mira, si desglosamos un poquito por la parte científica, los neurocirujanos dicen que los sueños son acomodo de ideas que trae nuestro cerebro, pero las acomoda de una manera no en orden. Ok. Entonces dice la gente especialista en el tema, que es el tema médico, que nuestras ideas, nuestro cerebro lo que está haciendo es que tiene mucha información. Entonces en el sueño, como llega a un estatus de relajamiento, el cerebro no se preocupa por acomodar las ideas. Entonces te presenta ideas salteadas y las va juntando a la vez. Esa es la parte científica. Parte científica. ¿Verdad? Si nos vamos a la parte un poquito más oculta, pues se ha dicho muchas de las veces que todos los sueños tienen una interpretación, un significado, ¿verdad? Que bueno, realmente eso no sería una parte oculta, la interpretación también sería una parte científica desde el lado de la psicología. Yo les tengo una historia acerca de un sueño, ¿sí? Este es el más canijo de todos, porque me han pasado muchos, pero de verdad, me han pasado. Una vez yo soñé que en un lugar había dinero. Ok. En mi sueño yo fui y busqué.
escarbé y ahí había dinero. Se supone, ¿no? En mi sueño. En tu sueño. Entonces yo al otro día despierto y no le pongo nada de atención. O sea, para mí solamente era un sueño. Pero después lo volví a soñar, muchos años después lo voy a mencionar. Sí, unos añitos después. Y seguía yo desenterrando el dinero. Ujú. ¿Sí? Entonces un día, volviendo a ese lugar, porque no era recurrente, es la casa de una tía, pues dije yo, se me ocurrió, me volteé, la casa de mi tía estaba en una parte alta. Y dije yo, pues ya estoy aquí. Me acordé del sueño, amigo. Fui, no te voy a mentir que sí escarbé. ¿Y encontraste dinero? Encontré dinero. Bueno. Sí lo encontré, amigo. Mucho, poco, más o menos. Eran monedas nuevas y viejas. Nuevas y viejas. Por ejemplo, ahí sí ya entra una parte que pudiera ser mística, la parte de que el sueño te está avisando algo. Sí. Místico porque a lo mejor no hay tanta evidencia científica, pero se puede convertir en algo científico de decir, oye, ¿sabes qué? Es que el sueño realmente te está mandando una señal, de tu subconsciente te manda una señal de algo que va a ocurrir. Fue que lo soñé varias veces, no le puse atención y mucho tiempo volví. Ahora, por ejemplo, en el caso de los audios que nos acaban de enviar, se puede también interpretar muchas cosas en cuestión de si escuchamos los dos sueños que fueron repetitivos y que inclusive uno lo tuvo a la par con su hermano. Y el personaje que está involucrado. ¿Hacia dónde nos marca? Hacia una parte de autoridad. A lo mejor puede ser alguna situación no resuelta con autoridad familiar. Sí, porque el sueño lo tuvieron los dos al mismo tiempo. Así es. Y el mismo sueño. Es más, inclusive soñar el diablo ahora sí que en tus sueños, más que específicamente sea precisamente un ser de algo maligno. Algo maligno, son tus propios miedos. Es algo que te resistes a ver según la interpretación. Sí. Y hay otras personas que asocian... Algo que no has resuelto todavía. Hay otras personas que asocian los sueños, o en este caso tú que tuviste varias veces el sueño y posteriormente ese sueño lo llevaste a un tema físico, real, y bueno, se dio. Hay personas que lo asocian con el tercer ojo. Ajá. O sea, el sueño lo estás viendo tu tercer ojo y te lo está haciendo saber. Ok. No, entonces, no es la primera vez que me pasa que sueñe. Entonces, muchas de las veces, dicho por otras personas, no está comprobado científicamente, pero también dicen que es tu tercer ojo el que te está mandando la información de manera de sueño. Bueno. Y luego posteriormente tú lleves a cabo el... Es que según la psicología sí han hecho mediciones de precisamente cuando estás soñando lo que se emite de la cabeza. ¿Has tenido sueños recurrentes? Yo sí he tenido sueños recurrentes y sí he tenido sueños donde realmente ya después se cumplen. Me dan avisos de situaciones que vivo y donde pues ahora sí que cuando hago caso digo, mira, esto venía en el sueño. Pero ahora sí que el mundo de los sueños es muy amplio. Por ejemplo, algo de lo que nos comenta nuestro seguidor, al cual le agradecemos que nos haya mandado sus audios. Y aclarando una cosa, yo no conozco la situación de nuestro seguidor, ¿sí? Solamente escucho los audios, de hecho ni siquiera sé quién es, no sé cómo se llama. Pero por ejemplo... No nos dijo su nombre. Bueno, el hecho de que haya tenido el mismo sueño él y su hermano, habla de una conexión emocional muy fuerte, que de hecho dicen que psicológicamente sí se puede y que hay estudios que confirman que si hay una conexión emocional muy fuerte, dos personas pueden tener el mismo sueño y pueden hablar sobre características o datos específicos de este sueño. Hay que preguntarle si su hermano es gemelo o cuate. Habría que ver ese punto. Ahora, aquí, por ejemplo, en la cuestión interpretativa, volvemos al punto que comentábamos hace unos instantes. Habla alguna cuestión de seguridad, de más que de seguridad, de lo que viene siendo la parte de la autoridad. Y por ejemplo, algo que se puede interpretar con el circo que nos comenta en el segundo sueño es cómo a lo mejor se pudo haber creado una perspectiva de, no necesariamente de nuestro seguidor, pero a lo mejor es como que por fuera mostramos una imagen, pero ya en el entorno familiar es diferente. Y a lo mejor
algunas cuestiones de autoridad pudieron o pueden llegar a romper la armonía o pueden llegar a romper la risa, mientras todos estamos mostrando hacia afuera, hay una risa, hay una armonía, pero ya en el interior hay a lo mejor algo que puede romper esa armonía, es lo que puede dar a entender, pero hay que aclarar una cosa, solamente estamos en una interpretación, no, esto no quiere decir que realmente sea esto para ti, seguidor, que nos estás viendo, ni nada, o sea, no, ahí sí ya, pues ya tendrías que, o sea, si te interesa investigar bien sobre eso, pues bueno, ir ya con gente profesional sobre ese punto, aquí solamente es una mera interpretación. Si me prestan la palabra, porque pues no es lo que yo creo, Ajá. es lo que he aprendido en esta mesa, que al mismo tiempo pudiera ser otra dimensión. Bueno, es que también ese es el otro punto, y ahí sí entra la parte mística. En los sueños sí nos puede llevar, según la parte mística, a realizar viajes astrales e irnos a otra dimensión. Y esa parte, eso es lo místico. Y en esa dimensión lo que él está soñando es real, ¿no? Exacto, y a lo mejor por eso lo siente tan nítido. Es más, inclusive a lo mejor hasta aquí ya nos estamos yendo a una parte también ya mística y también de suposición y también nada más como que de mero acomodo. No sé, a lo mejor sí te puede estar indicando alguna vida pasada, ese revolucionario, ese circo, claro, donde estuviste en otra etapa, sí, estás yendo a ese otro momento en el tiempo u otra dimensión donde estás viviendo eso. Que de hecho dicen que cuando utilizan los viajes astrales por medio del sueño es cuando tú tienes la capacidad de saber que estás en el sueño. O sea, cuando tú dices, estoy soñando, o sea, no es mi realidad, estoy soñando. Y a partir de ahí, tú ya puedes efectuar un viaje astral, ¿no? No te he preguntado si tú has tenido sueños recurrentes. Sí, como todos. La verdad sí he tenido sueños buenos, malos, pésimos, pesadillas. Ahora sí que de todo, o sea... Pregunta a esta mesa. ¿Tienes la capacidad de soñar lo que tú quieres? He hecho esta pregunta a varias personas. Voy a decirlo 10-10. 5 personas me han dicho que... No, perdón. 4 personas me han dicho que sí. 6 personas me han dicho que no. Yo la verdad no. Yo creo que sí tienes la capacidad de soñar lo que quieres. Si lo estás pensando constantemente durante el día, creo que puedes llegar a generarte un sueño ligado a eso que estuviste pensando. Pero ahí precisamente es donde uno tiene que tener la conciencia bien clara para decir, a ver, este sueño me lo generé yo con todo lo que estuve diciendo en el día, o este sueño definitivamente está asociado a lo que me ocurrió. O lo que me ocurrió, y ni siquiera estuve yo platicando de esto en meses o en años, ¿verdad? O sea, tener esa conciencia clara. En temporadas muy atrás de adolescente, tenía mis pesadillas y posteriormente siempre de una pesadilla o recurrentemente venía el fenómeno de se te subió el muerto. Ajá. O sea, el que se te suba el muerto siempre lo antecede una pesadilla. Ok. ¿Verdad? Si te has tenido esa experiencia... Yo no me ha tocado. Bueno, si han tenido la experiencia, ustedes deben decir, pues yo tuve una pesadilla 2 veces en mi vida. Y luego se me subió el muerto, Sí. ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer siempre cuando voy como todos, a la cama a dormir, lo que trato de hacer es descansar mi cerebro. O sea, lo pongo, yo mismo me mentalizo para meterlo en stand-by, ¿no? Pero son técnicas o herramientas que yo uso. ¿Te imaginas un monte con un lago? Es respiración. Es una meditación. Una meditación. Tú haces meditación, respiración. De hecho, me ha tocado cuando trabajaba en la industria que podías dormir 3, 4, 5 horas nada más. Entonces yo me mentalizaba para que esas 3, 4 horas que dormía fuera un descanso total. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, yo creo que también por eso ya en los años para acá, en los últimos años, yo ya no sufro de pesadillas porque hago la meditación siempre antes de dormir. Y la meditación estoy hablando de 30 segundos, no es otra cosa más que... Yo pienso que eso se asocia con la edad, ¿no? Cuando Sí, estás más adulto tienes problemas más reales. Sí, Ok, sí. totalmente Tienes de acuerdo. problemas reales y que te sacan de la onda de... Hay que preguntarle ahora sí que a nuestro seguidor si eso se le presentó de muy joven. No, me dijo que todavía. Todavía. Okay. De hecho, empezó desde los 7 años, meses, ¿no? Sí, hace Todavía. meses lo volvió a tener. Y justamente, como todavía no estabas con nosotros,
él le pregunta a Raúl cuál es, qué consejo le daría o cómo ve o vaya, el resultado de la historia. En lo particular, pues bueno, aquí como aclaré hace unos momentos, perdón, pues bueno, o sea, yo más que nada lo comento en cuestión de interpretación, no tanto en cuestión de como, por así decirlo, un profesional de la salud en psicología, pero a lo mejor lo que pasa con el sueño está indicando algunos asuntos no resueltos de parte de él en cuestión de miedos, en cuestión de romper estructuras, lealtades familiares, en cuestión también quizás a lo mejor a la autoridad, entiéndase hacia la figura paterna, no sé cómo haya sido su situación y vuelvo a aclarar, no conozco al seguidor ni sé cómo se llama, pero a lo mejor pudiera estar indicando algo ligado también hacia ese lado y que a lo mejor hay una fuerte conexión con su hermano. Yo creo que lo primero que tendría que ver es tratar de verificar si no tiene áreas por resolver en estos asuntos por resolver en esta área. Y ya una vez, si se da cuenta o él mismo ya está consciente y dice, no tengo ningún asunto por resolver, bueno, ya podríamos ahora sí pasar a una parte de decir, a ver, vámonos a este lado místico de que inclusive hay psicólogos que lo hacen, regresiones mediante hipnosis y que ahí pueden salir muchas de estas cosas. Pero yo creo que lo primero antes de recurrir a eso es decir, a ver, concientizarse y ver si realmente hay asuntos pendientes familiares que resolver y que los sueños le estén indicando y le estén diciendo, tienes que hacerlo, porque si nos damos cuenta en cada sueño, cada vez empezó primero en el pasillo, luego se acercó más, luego ya estuvo enfrente de la pintura, luego ya vio una puerta, luego ya lo vio de frente, luego ya lo vio transformarse. Entonces a lo mejor es el sueño diciendo, como afróntalo. Permite también que avance, ¿no? Exacto, es como que el sueño diciendo, afróntalo. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, por ejemplo, yo que toqué el tema de viajes a otra dimensión, también él pudo haber avanzado sin él entender que estaba ahí. Sí. Y simplemente avanzó, o él se pudo ver, porque no sabemos si se vio en tercera persona o en primera persona también. Ahora, bueno, eso es muy interesante. Ahora también aquí habría que ver, ¿verdad? Bueno, yo me fui ahorita por este consejo de primero revisar si es una situación de asuntos familiares, pero ¿qué tal si a lo mejor nuestro seguidor dice, no, vivo en una casa embrujada donde ocurren esto? Ah, bueno, entonces ahí es otra cosa diferente. A lo mejor no sería cuestión de asuntos familiares. A lo mejor precisamente se está manifestando el ser y está agarrando a lo mejor figuras que más temor le daban al seguidor. Pero haber un revolucionario yo también. Creo que... Por eso tendríamos que por eso comentaba, no conozco su contexto. Sí. O sea, nada más estoy dando unos Yo creo que lo tiene que trabajar por ambos lados, ¿no? Por las dos caras de la moneda. Las caras de la moneda. La manera científica, a lo mejor lo que dice Raúl, o psicológica, descanso, que es descanso, perdonar, utilizar el tema perdonar y también buscar el perdón, ¿verdad? O sea, con su entorno familiar y todo eso. Y ahora sí, ya si ve que hay cierto descanso o cierta tranquilidad en su persona, adelante, ¿no? Si no, pues buscar la otra parte, ¿no? O sea, con lo que dice Raúl, salirte del entorno donde te está generando ese... Sí, porque es importante saber el contexto porque, pues, ¿qué tal? Si realmente sí está en una casa donde tú dices, no, aquí hay energía muy pesada. O que viene de familiares que practican... brujería, entonces etcétera. No sabemos, ¿no? Entonces ahorita pues son, para nuestro seguidor, pues bueno, son consejos que te podemos comentar, pero sin conocer tu contexto, entonces... pues tú eres más que... Y siempre sacándose a profesionales. Exacto, y tú eres más que nada el que conoces bien tu contexto y pues ahora sí que de lo que has escuchado, tú mismo decides qué es lo que más te puede servir. Pues profesionales en el tema en esta mesa sí hay, nomás no tenemos el título, ¿verdad? Pero te agradezco mucho siempre, Raúl, tu sabiduría, tu tiempo. A mí, Josué, también, siempre enseñándome algo nuevo. A ti por invitarnos. Gracias. A nuestro seguidor agradecerlos por este audio tan magnífico. Hemos tenido 2 audios muy fuertes y sobre todo un tema muy interesante, el de los sueños, que es algo que a la gente siempre le gusta y siempre busca, ¿verdad? Y bueno, pues con esto nos despedimos. No sin antes, una vez más, a usted en casa agradecerle por seguirnos, por darnos su like, por compartir y por estar al pendiente de esto que es... Cazadores de Historias. Con su amigo... Josué Hernández. Raúl Herrera. Cristian Padilla. Hasta la próxima.